hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En ellos la luz reveló su eterna voluntad. Que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, creyentes del Señor. El sello de su Espíritu, por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro Divino Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Buenas noches, queridos hermanos. Les doy la bienvenida a la Escuela Bíblica con Liderazgo de los martes. Hoy tenemos la segunda parte de nuestra lección de la lucha espiritual del creyente y antes de comenzar vamos a orar para pedir al Señor que Él tome el control de este tiempo, que nos ayude, que nos revele esta palabra que Él quiere enseñarnos hoy. Amado Señor, queremos darte gracias por esta bonita oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra. Gracias por los que se reúnen cada martes, Señor, anhelando encontrar, Señor, en la instrucción que tiene las Escrituras para nosotros. Te damos muchas gracias, Dios, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor, a mantener esta escuela bíblica con liderazgo. Oramos por todos los hermanos que se reúnen en el día de hoy y también oramos por aquellos que no han vuelto, Señor, a congregarse los martes. Te pedimos, Dios, que tú los animes, que tú los guíes, Señor, para que ellos anhelen nuevamente estudiar tu palabra. Te damos gracias porque tu palabra es palabra de vida. Tu palabra es eficaz para nuestras vidas, porque ella nos enseña, nos reprende, nos corrige. Gracias, Dios, porque a través de ella podemos conocerte cada día más y podemos conocer tu voluntad que es buena, agradable y perfecta. A través de tu palabra, Señor, también tú te revelas como un Dios de amor y de misericordia. Hoy queremos, Señor, continuar este estudio de la lucha espiritual y concentrar toda nuestra atención en lo que tú tienes que decirnos hoy. Te bendecimos y te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Bien, mis hermanos, hoy, como les decía, vamos a continuar esta lección sobre la lucha espiritual del creyente. Antes vamos a hacer un corto resumen de lo que estuvimos viendo para refrescar los conceptos y lo que estuvimos estudiando el martes pasado. Decíamos que es un tema fundamental, es un tema muy importante que tiene que ver con el crecimiento espiritual del creyente. Así que es un tema en el cual debemos poner toda nuestra atención. La lucha espiritual se ha tratado en en todos los ámbitos cristianos. Es un tema conocido por todos y lo más importante es que este se debe estudiar teniendo en cuenta lo que nos dice la Escritura. Como introducción al tema, podemos hablar un poco de lo que pasa y por lo que el cristiano tiene que luchar. Es una realidad que el creyente en Cristo tiene que enfrentar durante su vida 3 enemigos: el mundo, el demonio y la carne. Podemos ver que estos 3 enemigos están en conflicto permanente contra el cristiano y contra los propósitos de Dios. Pero ¿qué nos dice la Escritura de estos enemigos? En 1 de Juan 4:4, refiriéndose al mundo, dice que el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Refiriéndose a Satanás o al diablo, dice que el que es nacido de Dios, dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado, y Jesucristo, que ha sido engendrado por Dios, lo protege y el maligno no le puede tocar. Y también con respecto a la carne nos dice en Romanos 8, en el libro de Romanos 8 dice que el creyente que está en Cristo y en el cual habita el Espíritu de Dios es más que vencedor sobre todas estas cosas, es decir, sobre la influencia de la carne. Así que la lucha espiritual deberíamos enfrentarla sin temor, pero no por eso, por lo que las Escrituras nos habla, pero no por eso significa que nosotros vamos a tomar esta lucha espiritual a la ligera y no le damos la importancia que ella tiene. Sabemos que lo que Dios espera de nosotros como sus hijos es que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, y que a nuestro prójimo también lo amemos como a nosotros mismos. También Dios espera del creyente que una vez que ha sido libertado del pecado y hecho siervo de Dios, nuestro fruto debe ser la santificación y nuestro fin la vida eterna. Estos textos los traigo a colación porque la lucha que enfrentamos, la lucha espiritual, atentan contra el amor a Dios, contra el amor a los demás y atentan también contra nuestra santidad. Decíamos también que estos enemigos son 3. Uno de ellos es interior, que es la carne, y 2 que son exteriores, que son Satanás y el mundo. Entonces vamos a mirar un poco qué son estos 3 enemigos antes de entrar un poquito más a resumir lo que vimos la clase anterior. El enemigo interior, que es la carne. La caída del hombre convirtió al hombre, es decir, su desobediencia en el huerto del Edén, convirtió al hombre en un ser carnal, o sea, en un ser pecador. Y el hombre entonces tiene en sí mismo un dominio que es la carne misma, o sea, el mismo hombre. ¿Qué es la carne? La carne está conformada por todas las pasiones, por todos los instintos, por todo lo que es sucio o prohibido. Esta lucha contra la carne nos hace estar siempre vigilante, porque en nosotros como creyentes se puede presentar esa dualidad, que aunque conocemos la ley de Dios, aunque la ley de Dios la tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón, hay una lucha permanente con lo que dice la ley de Dios y la inclinación a la que nos arrastra nuestra propia carne.
Pero en estas cosas dice el apóstol Pablo que somos también más que vencedores en Cristo. Con respecto del mundo, ¿qué es el mundo? El mundo es el lugar o la sociedad donde nosotros estamos, el lugar al que llegamos cuando nacimos. El mundo es un sistema que tiene sus propios valores, pero estos valores del mundo siempre están en contra de los valores de Dios. En el mundo encontramos la ciencia, las filosofías, hay ideologías, hay cultura, el mundo tiene sus voluntades y este mundo influye sobre todos los que habitamos en él y tiene una influencia muy fuerte y hace que las personas se adapten a él. Así que en la Biblia dice que el mundo aborrece todo lo que es de Dios, pero ama lo que es suyo, y que por eso el mundo llega a aborrecer al creyente o al cristiano. Y hay mucha confrontación con el pueblo de Dios, porque así lo explica la Escritura, que el mundo ama a lo suyo, pero aborrece a lo que es de Dios. El sistema que está imperando en el mundo es un sistema opuesto a los propósitos de Dios. Y es otro de los enemigos contra los que el creyente debe enfrentarse. El mundo fue hecho bueno por Dios. Allá en Génesis 1:31 dice que Dios hizo al mundo, lo contempló y vio que todo era bueno. El mundo también ha sido amado por Dios, como lo dice en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es el concepto de que tenemos que tener claro, que el mundo se opone a Dios. Y Satanás, Dios no creó al diablo, pero él creó un querubín que se rebeló contra Dios y como consecuencia de esto fue expulsado del cielo con la tercera parte de los ángeles que se rebelaron con él. El dominio del mundo inicialmente Dios se lo había dado al hombre. En el paraíso el hombre tenía dominio sobre el mundo, pero al desobedecer a Dios le entregó este dominio a Satanás y por eso Satanás se considera el rey de este siglo. Bien, quería aclarar esos conceptos de los enemigos del hombre. Entonces tenemos tres enemigos, uno interior que es la carne y dos externos que son el mundo y Satanás. Lo primero que vimos fue la naturaleza de la lucha y tenemos que decir que esta lucha comenzó en el huerto del Edén y allí en el huerto del Edén vemos cómo Satanás engañó a Eva y Adán se rebelaron contra Dios y desobedecieron el mandato de Dios. Entonces, ¿qué sucedió allí en el huerto? Que ante la desobediencia del hombre, el hombre se volvió carnal. Y Dios lo expresó de la siguiente manera. Allí en primera de Juan, perdón que extraví aquí el versículo. En Génesis 6:3 leemos algo que dijo Jehová, o Dios: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días como 120 años. Al desobedecer a Dios, el hombre se volvió un ser carnal. El hombre se vuelve un ser carnal. Y después de esto, posterior a la caída del hombre que se conoce, la caída ocurrió en el paraíso y toda la humanidad quedó involucrada en este suceso, es decir, todos quedamos caídos delante de Dios. Posteriormente Dios diseñó un plan de salvación para el hombre y en ese plan de salvación Cristo obtuvo la victoria por medio de la muerte y su resurrección. A pesar de eso, hoy en día todavía el creyente tiene que seguir enfrentando esta lucha espiritual contra estos tres poderosos enemigos. Pero ahora los que hemos sido redimidos tenemos un poderoso aliado que es Dios mismo, que nos permite entonces enfrentar esta lucha
ayudados por su poder y confiando en su poder. El hombre se volvió un ser carnal o un ser pecaminoso y tiene que enfrentar siempre, el creyente en Cristo tiene que enfrentar estos enemigos. El enemigo del hombre o los enemigos del creyente no siempre muestran su cara abiertamente. Por eso en muchas ocasiones la Biblia habla de acechanzas, porque son enemigos que están ocultos y que acechan para en el momento en que estemos vulnerables atacarnos. Para esta batalla es importante que como los soldados se preparan para la guerra, también el cristiano esté preparado. Para esto necesita ser instruido, necesita ser formado o capacitado, necesita ser entrenado en cuáles son las armas que debe usar para la batalla. El pueblo de Dios a lo largo del siglo se ha preguntado cómo podemos ser vencedores y cómo podemos prepararnos para pelear estas batallas. Eso es lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Primeramente, hablamos de la naturaleza de la lucha. Vamos a leer nuevamente Efesios 6, del 10 al 12. En el libro de Efesios, donde más vamos a concentrarnos en esta lección, habla acerca de la lucha espiritual. Dice, por lo demás, hermano, Efesios 6, del 10 al 12, vamos a leer hasta ahí. Por lo demás, hermanos míos, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bien, ahí en Efesios se nos indica que no tenemos lucha contra sangre y carne. Quiere decir que no tendremos lucha contra las personas, contra los seres humanos, sino que nuestra lucha es contra otros seres, dice contra autoridades, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. La lucha entonces no es una lucha humana, por lo tanto no podemos usar armas y poder humano. La lucha que nosotros enfrentamos es de carácter espiritual, por lo tanto tenemos que usar armas y poder espiritual. Cuando Pablo nos dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, nos está indicando el apóstol Pablo que nosotros no debemos luchar o pelear estas batallas con nuestra fuerza, sino confiando en el poder de Dios. Y este término fortaleceos significa tener la capacidad. La palabra fortalecernos la palabra fortalecernos es la traducción de una palabra que significa capacidad. Es decir, que nosotros debemos estar instruidos, en una palabra debemos estar instruidos para tener la capacidad o tener la aptitud con P o ser aptos. La palabra poder, que habla ahí, la palabra poder significa autoridad o dominio sobre algo o alguien. Y la palabra fuerza significa vigor, pero el vigor es la capacidad para hacer que algo suceda. Entonces, parafraseando lo que nos dice el apóstol Pablo aquí, es que los creyentes deben ser aptos. Los creyentes deben ser altos o tener la capacidad para hacer algo. O sea, nosotros podemos decir que el creyente en Cristo, cuando se enfrenta contra el mal, debe ser apto en el Señor, tener la autoridad de Cristo para hacer que las cosas sucedan. De manera que estas tres palabras que en nuestro idioma significan lo mismo, fortaleza, vigor y fuerza, fortaleza, vigor, capacidad significa casi lo mismo. Vemos que aquí nos hace una traducción que significa ser aptos.
ser aptos, ser capaces para hacer que las cosas sucedan, ser aptos y tener la autoridad, esa autoridad que viene de Cristo. Cuando leemos aquí en Efesios en el versículo 12, él nos habla acerca de la naturaleza de la lucha. Esta palabra lucha significa combate cuerpo a cuerpo. Y aquí vamos a mirar entonces que el cristiano debe enfrentarse, pero con el poder de Dios, a estas fuerzas del mal que siempre están tratando de atacarlo. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, la lucha es contra estos seres que dice aquí que son fortalezas, son autoridades, son potestades. Todo eso quiere decir que se trata de seres que además de ser malos, son seres muy poderosos. Bien, aquí terminamos nosotros estas fuerzas con las fuerzas contra las que luchamos. Pablo cómo las identifica: como principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y también huestes espirituales en los lugares celestes. Aquí termino el resumen de la clase anterior y para la clase de hoy entonces vamos a refrescar cuál es la verdad central y cuál es el texto guía y cuál es el objetivo. El texto guía para esta clase está en Efesios 6:7 que dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. La verdad central dice que la victoria en la guerra espiritual solo se obtiene confiando en el poder de Cristo. Y el propósito o el objetivo de esta lección es entender cuál es la naturaleza de la lucha, de la guerra que tiene el creyente y cómo nos podemos preparar para esta guerra. Entonces, ahora ya vamos a entrar en la segunda parte de la lección que se llama las armas de guerra. Las armas de guerra. Y ahí vamos a ver un punto que se llama protección en la batalla y eficacia contra los ataques. Muy bien, entonces vamos a hablar acerca de las armas de guerra. Para eso vamos a leer Efesios 6 del 13 al 18. Son 5 versículos. Vamos a estudiar entonces, les recuerdo, las armas de guerra. Y leemos Efesios 6 del 13 al 18 que nos dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bien, entonces vamos a hablar acerca de las armas de la guerra. Aquí en el pasaje anterior, Pablo nos está diciendo que tomemos toda la armadura de Dios. Y vamos a mirar que en esta lucha humana nos damos cuenta, según lo que nos enseña Pablo, que nuestra lucha no la podemos enfrentar con esfuerzos humanos porque ellos no serían suficientes. Que debemos hacer 2 cosas, nos decía Pablo. Primero, estar firme contra las acechanzas del diablo, fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo podemos evitar las acechanzas de Satanás? Dice que fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y una segunda cosa que Pablo nos enseña que debemos hacer es que debemos tomar toda la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque no siempre Satanás nos ataca abiertamente. Muchas veces dice
que nos dice la Escritura que Él está como león rugiente mirando a quién devorar. Entonces, para hablar de las armas de guerra vamos a tener en cuenta esto que vimos en los versículos anteriores, que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, y segundo, tenemos que vestirnos de la armadura de Dios. Entonces, las armas de la guerra, vamos a mirar además un texto que está en 2 de Corintios 10, del 3 al 5. Les leo. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Bien, entonces, con esos dos textos, el de Efesios 6 del 13 al 18 y 2 de Corintios 3 del 10, 2 de Corintios 10 del 3 al 5, vamos a introducirnos entonces en el tema de las armas de guerra. Después de que Pablo nos enseñó cuál es la naturaleza de la lucha, entendemos que nuestra lucha es de carácter espiritual. Por eso tenemos que enfrentarlas con armas y con poder espiritual. Y él nos ha dicho también que debemos para esta lucha estar fortalecidos en el Señor. Y él dice tomar toda la armadura. Aquí Pablo está utilizando una metáfora tal vez inspirada en la vestidura de los soldados romanos para enseñarnos cómo el creyente debe estar protegido. Pero no es una vestidura física como la armadura del soldado, pero sí un vestido espiritual que debe ponerse el soldado de Dios o el soldado espiritual, el creyente en Cristo. En primer lugar, lo que Pablo nos dice es que debemos ponernos toda la armadura de Dios. Esto significa que no podemos dejar de ponernos ninguna parte de la armadura, que debemos, cada pieza de la armadura debe estar colocada en el creyente. Como creyentes en Cristo, personalmente tenemos una lucha, y así que personalmente debemos ponernos toda la armadura de Dios para poder estar completamente preparados para esta lucha que debemos enfrentar. Esta armadura esta armadura tiene una serie de piezas. Son 5 piezas que son de carácter defensivo. Son el cinto, la coraza, el calzado, el escudo y el yelmo. Cada una de estas piezas protege una parte del soldado para que no sea vulnerable, digamos, para que en esas partes no sea herido o no sea atacado. Y Pablo hace uso del lenguaje figurado para darnos una descripción gráfica de la protección que Dios tiene disponible para el creyente. O sea, es una representación. La armadura es una representación gráfica de esa protección que Dios está ofreciendo al creyente. Cuando enfrentamos una lucha, cada una de estas piezas y las 5 piezas nos van a ayudar a estar protegidos. Pero no es suficiente que el soldado espiritual tenga la armadura puesta. La Biblia nos dice que el soldado debe ir a combatir, que debe ir a enfrentar la lucha. No podemos pensar que solamente el ponernos la armadura va a ser suficiente para tener victoria. Debemos ir y combatir. Y allí vamos a mirar unos versículos que están en Primera de Pedro 5 del 8 al 9 y vamos a mirar otro que está en Santiago 4, 7. Entonces vamos a buscar Primera de Pedro 5 del 8 al 9. Dice así:
echando toda vuestra ansiedad sobre Él, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Allí en Primera de Pedro 5, del 8 al 9, Él nos dice que nosotros debemos entonces resistir al diablo. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros, nos lo dice Santiago 4, 7. Es decir, que nosotros, una vez colocada la armadura, una vez vestidos de la protección que Dios nos está dando, así podemos ir y debemos ir y enfrentar a Satanás. Y en 2 Corintios 10:4 nos dice, 2 Corintios 10:4 nos dice que las armas de nuestra milicia no son mortales, no son carnales, sino poderosas para la destrucción de fortaleza. Lo que hemos dicho hasta aquí es que para ir a la guerra, lo primero que debemos hacer es vestirnos de toda la armadura de Dios. Y esta armadura espiritual tiene protección sobre cada uno de los lugares de nuestro ser. El yelmo es lo que se coloca, es digamos lo que se coloca encima de la cabeza, y eso va a proteger también nuestra mente, nuestros pensamientos. Tiene como fin proteger lo que nosotros tenemos en nuestra mente. Tenemos también el cinto que protege la parte de la cintura, y aquí se habla del cinto de la verdad. Conociendo la verdad, nosotros podemos estar protegidos. La coraza que protege también la parte anterior del cuerpo, protege nuestras emociones, nuestro corazón, todo nuestro espíritu, lo que hay aquí en el corazón está protegido. Y el calzado que va en nuestros pies, que dice que es el apresto del evangelio, es el que nos mueve para llevar también las buenas nuevas de Cristo a otros. Es decir, nuestros pies también cumplen esa tarea y son símbolo de que nosotros nos movemos hacia un fin, hacia una meta que Cristo, o hacia la comisión que Cristo nos ha llamado a hacer. Bien, el soldado no es suficiente con que se coloque la armadura, sino que él tiene que ir y combatir. Y dice por eso que debemos resistir al diablo, y el diablo huirá de nosotros. Pero ¿cómo podemos ser más eficaces en esta lucha? ¿O cómo podemos encontrar los resultados? Un soldado que es llamado a la guerra se coloca sus vestimentas de guerra, pero eso no quiere decir que ahí está guerreando o está peleando. Tampoco el soldado que está vestido con la armadura puede esconderse en una trinchera o en un refugio, sino que debe tomar las armas para vencer. Y voy a volver a leer Efesios 6 del 17 al 18, que dice lo siguiente: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El soldado entonces, una vez que ha vestido con esta armadura, está vestido, debe tomar unas armas. Y aquí Pablo nos habla de dos armas. Una es la espada del Espíritu y la otra es la oración. ¿Por qué la escritura es útil en esta guerra espiritual? ¿Cuál es la utilidad que tiene la palabra de Dios en esta guerra? Ella se asemeja a una espada. Por tanto, es una arma, pero una arma de tipo espiritual. Porque la Biblia habla acerca del Dios que tenemos. La Biblia nos da a conocer a Dios, sus atributos. La Biblia nos ha dicho que Dios es poderoso, que Dios es invencible, que Dios es fuerte, que Dios puede vencer cualquier cosa. La Biblia nos enseña también cómo debemos nosotros prepararnos para la guerra. Por lo tanto, es una arma, y es una arma útil y es eficaz para poder llegar a la victoria.
La espada del Espíritu es la palabra de Dios. En muchos textos bíblicos, la Biblia se asemeja a una espada. Y por esa razón, esa es el arma que Pablo nos está diciendo que debemos esgrimir cuando vamos para la guerra. Allí en la Biblia también encontramos cuál es la voluntad de Dios, cuáles son los propósitos de Dios para nuestra vida. También la Biblia nos enseña cómo Dios ve al mundo y por qué nosotros debemos luchar contra estas fuerzas mundanas que nos atacan en la fe y nos quitan muchas veces la comunión con Dios. Así que la Biblia es una arma espiritual. Pablo nos dice que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces tenemos que ponernos la armadura, pero también tenemos que tomar las armas para poder vencer en esta batalla. Y la otra arma es la oración. La oración nos muestra que nosotros podemos constantemente comunicarnos con Dios, porque de esa manera vamos a recibir también fuerzas y poder de Dios. Un creyente debe tener una vida devocional consagrada. Eso debemos ir a Dios constantemente. A través de la oración le pedimos a Dios que nos ayude en la lucha que cada uno de nosotros mantiene. Porque si no hubiera comunicación con Dios, nosotros podíamos sentirnos o deberíamos estar desamparados, desanimados, porque Él es nuestro poderoso aliado. Dios ha redimido a un pueblo y a ese pueblo que ha redimido se ha vuelto como un aliado poderoso de Él para enfrentar todo este tipo de lucha. Solamente a través de la oración constante, de la oración permanente, de esa comunicación con Dios todo el tiempo, podemos decir que podemos triunfar o tener la victoria en esta guerra que se nos ha puesto por delante. En 2 Corintios 10 del 3 al 5 dice el apóstol Pablo: aunque andamos en la guerra, no militamos en la guerra, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Recordemos que la iglesia de los Corintios era una iglesia que Dios había dotado con muchos dones espirituales. Era una iglesia rica en dones. Pero Pablo en sus cartas les habla a ellos diciéndole que es una iglesia inmadura, que ellos son como niños espirituales, que no han crecido, que se quedaron siendo enanos espirituales. Porque a pesar de ser una iglesia enriquecida con muchos dones, era una iglesia en la que había muchas divisiones, había muchas disensiones. Unos decían que eran de Apolo, otros que eran de Pablo, otros que eran de Cristo. Y además de eso, habían dejado infiltrar en la iglesia de los Corintios unos maestros herejes que se habían ido también contra el evangelio. O sea, ellos tenían una mezcla de cosas, conocían la palabra de Dios, pero también se estaban dejando influenciar por otro tipo de doctrinas. Recordemos que Corintios era una iglesia que practicaba, antes de conocer a Dios, el paganismo, era un pueblo pagano. Por eso es que Pablo habla aquí que derribando argumentos, porque los esfuerzos humanos o los argumentos humanos no son eficaces para combatir este mal que hay, sino que estas armas espirituales de las que habla Pablo son las que son eficaces para contrarrestar todos estos argumentos que pueden ser productos de la filosofía. Cuando Pablo nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas
en Dios para la destrucción de fortaleza, eso lo que quiere decir es que las armas espirituales, esas armas que Dios ha dispuesto para el creyente, eso que ha puesto Él en nuestras manos, son para destruir cualquier clase de mal. Son poderosas para destruir toda la fortaleza. Todo lo que se mencionaba allí al principio de Efesios, para lucha contra los principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas y huestes celestiales. Es decir, que cuando habla que son las armas de nuestra milicia, no son carnales, sino que son poderosas. Quiere decir que son capaces de destruir toda clase de mal que nos acecha. Bien, como conclusión de este punto de las armas espirituales, lo que nos está aconsejando Pablo es que debemos tomar toda la armadura de Dios como una protección y que este vestido o esta armadura espiritual es la misma vestidura que debe tener el soldado espiritual o el creyente en Cristo. No podemos dejar de ponernos ninguna de las armas ninguna de las piezas que tiene la armadura. Además de eso, el soldado de Cristo no debe quedarse con la armadura puesta y quedarse inactivo o quedarse relajado o quedarse, sin tomar ninguna actitud ofensiva. El creyente en Cristo debe ir y combatir. Y para combatir necesita dos armas importantes: la Biblia, o sea, la espada del Espíritu, y la oración constante. Bien, vamos a pasar al último punto, que se llama la victoria en la lucha. Aquí vamos a leer Génesis 3:15 y Juan 12 del 31 al 33. Entonces Génesis 3:15 dice lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y Juan 12, vamos a buscar Juan 12. Vamos a leer del 31, Juan 12, del 31 al 33. Dice lo siguiente: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Este punto se llama la victoria en la lucha. Y lo primero que vamos a ver es cómo se prometió esta victoria, o sea, la promesa de la victoria. Vimos que la guerra, en la historia de esta guerra, que comenzó en el huerto del Edén, donde Adán fue tentado por Satanás y Adán y Eva terminaron desobedeciendo a Dios. Y tuvieron entonces lo que se conoció como la caída del hombre. Antes de esta caída, el hombre vivía en un huerto que Dios lo había puesto, y en este huerto él tenía todo lo que necesitaba para vivir. Tenía aire, tenía oxígeno, tenía alimentos, toda clase de frutos. Y lo más importante que el hombre tenía allí en el huerto del Edén era la comunión con Dios. Tenía una relación muy estrecha con su Creador y vivía en una vida de comunión, en una relación personal con Dios. Y nada le hacía falta. Dios creó al hombre con buenos propósitos. Dios creó al hombre con buenos fines. Pero como consecuencia de la caída del hombre, Satanás tuvo dominio sobre él. Como ellos se rebelaron voluntariamente contra Dios, porque eso fue voluntario, recordemos que el hombre tenía su libre albedrío,
Y voluntariamente Adán y Eva se rebelaron contra Dios y ahí quedamos incluidos todos los seres humanos. O sea, toda la humanidad con Adán y Eva caímos y tuvimos esa caída en el huerto del Edén. Así que Satanás tuvo derecho sobre ello y lo reclamó como suyo. Podemos decir que esta primera batalla la ganó Satanás, porque el hombre quedó bajo su dominio, pero no ganó la guerra. Él ganó una batalla, pero no la guerra. En su infinito amor, Dios no permitió que las cosas se quedaran así. Dios no permitió que el hombre siguiera por siempre bajo el dominio de Satanás. E inmediatamente con esto, Dios diseñó un plan para redimir al hombre, para rescatarlo y sobre todo para restaurar esa relación que había perdido con él, para reconciliarlo consigo mismo. Dentro de este plan de salvación, dice Dios, aquí habla en Génesis 3:15, que Dios le dijo a Satanás, él te herirá en el calcañar, tú le herirás en el calcañar y él te herirá en la cabeza. ¿Qué significa esto? Dice, y tu simiente te herirá en la cabeza. ¿Eso qué significa? Eso significa que aunque Satanás le podría hacer daño al hombre, le prometió que la simiente de la mujer lo heriría en la cabeza, porque aunque Satanás le pueda hacer daño a la humanidad, a Cristo, al final va a ser destruido. Y el Dios ya tiene un destino para él, lo que encontramos allá en Apocalipsis 20:10, que dice que Satanás, que el demonio será echado en el lago de fuego y azufre con todos los que le obedecen, junto con la bestia y el falso profeta. En lo que Dios está diciéndole aquí a Satanás es que aunque tú quieras hacerle daño, al final se va a ver tu destrucción al final. Y la simiente de la mujer, que significa Jesucristo, el Hijo de Dios, esa simiente te va a herir en la cabeza. La serpiente se mata por la cabeza. Entonces, por esa razón utiliza esta expresión de que te herirá en la cabeza, porque esa es una herida mortal. Bien, ¿cómo se logró esta victoria o cómo se cumplió esto que nos dice Génesis 3:15? Es una profecía. ¿Cómo se cumplió esa profecía? Esa profecía se cumplió en Jesucristo, el cual tuvo que pagar un alto precio para poder conseguir esta victoria sobre Satanás. Cristo, para derrotar a Satanás, tuvo que pasar por sufrimiento, por una crucifixión y por una muerte. Él había dado a entender de qué muerte iba a morir. A sus discípulos él les dijo de que en muchas ocasiones le dijo de qué muerte iba a morir, y ellos se pusieron muy tristes. Y Jesús sabía todo el sufrimiento que venía para él, pero todo esto era, la muerte de Jesús era algo que era decisivo, algo que era muy crítico para que el hombre pudiera ser salvo, para rescatar al hombre del dominio de Satanás. Allí en Juan 12, del 31 al 33, dice el apóstol Juan, hablando, repitiendo palabras de Jesús: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Jesucristo actuó como un representante de la humanidad y obtuvo una victoria. Así que todos los que creemos en Él por la fe podemos apropiarnos de esta victoria que Cristo obtuvo. Recordemos que Adán representa a la humanidad caída. Adán representa al hombre mortal, representa a la naturaleza, a la carne, y la humanidad caída lo representa Adán, pero Jesús representa a la humanidad redimida.
Jesús es el representante de nosotros y en nombre de nosotros y en nombre de la humanidad, Él tuvo que morir y ser sacrificado para redimirnos, para salvarnos y para reconciliarnos con Dios. De manera que el precio que se pagó fue un precio muy alto, pero Jesús sabía que tenía que hacerlo, porque esto era decisivo para vencer a Satanás y para vencer todo ese mal que también había en el hombre. Así que Cristo entonces, ahora nosotros, con la victoria de Cristo y por la fe que nosotros tenemos, podemos estar seguros de que podemos lograr vencer solamente utilizando las armas espirituales, poniéndonos la armadura de Dios para podernos defender contra los ataques del maligno. Y ahora estamos vestidos de salvación. Cristo logró eso para nosotros y nos dio una salvación tan grande. Y así vestidos como estamos de salvación, ya Satanás no tiene derecho sobre nosotros, ya no puede reclamarnos, como sucedió en el paraíso, que él terminó dominando al hombre. Por lo tanto, la victoria final es de Cristo. Y aunque Satanás pudo ganar una batalla, él no ganó la guerra. Entonces vamos a mirar cuál es el alcance de esta victoria. Y nos preguntamos, bueno, pero si Cristo tuvo la victoria para nosotros, ¿qué necesidad tenemos de luchar o de pelear? ¿O por qué tenemos que seguir luchando si ya Cristo ganó la victoria en la cruz como representantes nuestros? Esto de saber que Cristo ganó la victoria, que obtuvo la victoria por nosotros, ¿es suficiente para qué? Para que nosotros podamos tener confianza cuando nos enfrentamos a Satanás. Para eso nos sirve saber que podemos ir y luchar con el poder de Cristo y que podemos llegar confiados a esta lucha. Pero esto no quiere decir que nosotros no tengamos que hacer nada más, que no podamos quedarnos conformes o estar satisfechos con lo que ya hemos hecho o lo que ya Cristo logró por nosotros. Hay una razón que entiendo, y es que Satanás va a seguir atacando al creyente, sobre todo al creyente. ¿Y a quién va a atacar Satanás? Al creyente que está débil en la fe, ese creyente que no se ha puesto la armadura de Dios, ese que no toma las armas espirituales que Dios ha dispuesto para nosotros. Y el ataque de Satanás va a continuar. Esta guerra es de largo aliento. Y el hecho de que Jesús haya obtenido la victoria no es suficiente para que nosotros nos quedemos quietos sin hacer nada, porque Satanás siempre va a seguir atacándonos. Nuestra lucha es por toda la vida, por todo hasta el final de nuestros días, hasta que el Señor nos llame o hasta que Cristo vuelva. Bien, mientras peleamos esta batalla, siempre debemos tener en mente que ya tenemos victoria en Cristo, pero nosotros debemos ser activos en esta guerra, debemos combatir. Jesucristo nos ha dado el triunfo. Allí en 2 Corintios 2:14 leemos lo siguiente: mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Por qué tenemos que seguir luchando? Aquí vamos a encontrar otra razón. Es porque las personas que no conocen a Cristo vean en nosotros personas que triunfamos ante las dificultades, que triunfamos ante los problemas, las adversidades, porque estamos usando ese poder que tenemos en Cristo. También ese es el propósito de seguir luchando, que otros nos conozcan. Aquí dice algo muy bonito en esta metáfora que dice, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Nosotros somos embajadores de Cristo, nosotros somos hijos de Dios y debemos mostrarnos como tal, que la gente vea en nosotros el carácter de Jesús,
y de esa manera nosotros vamos revelando a quién vive en nuestra vida y que nosotros seamos, como dice aquí, tengamos el olor de Cristo, el olor de su conocimiento. Por esa razón también debemos seguir luchando, porque cuando la gente vea que nosotros obtenemos las victorias, vean el triunfo de Cristo en cada uno de nosotros. En medio de los padecimientos, nosotros damos testimonio a otros de qué manera nosotros resolvemos los problemas. Y damos testimonio de que Cristo está con nosotros porque actuamos de una manera diferente a como actúa el mundo. Así que nosotros debemos llegar ese olor de Cristo, que por donde nosotros pasemos, por donde nosotros estemos, la gente sienta ese olor de Cristo, el olor de que le conocemos a Él, de conocimiento. Así que la victoria de Cristo es nuestra victoria, pero tenemos que seguir peleando. Sabemos que no es por las fuerzas humanas, pero tenemos el poder de Dios para llegar a vencer y triunfar en toda esta lucha permanente que debemos enfrentar como creyentes. Bien, vamos a hacer una conclusión de esta lección y podemos decir que en la batalla que tenemos contra el mal, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, no es contra personas, no es contra seres humanos, y tampoco podemos luchar con nuestras propias fuerzas. ¿Por qué? Porque vamos a terminar cansados, rendidos, derrotados y desesperados. Debemos asegurarnos ir a la batalla vestidos con la armadura de Dios, es decir, vestidos para salvación. Así que el primer paso que debemos dar es recibir a Cristo como nuestro Señor y salvación, porque Él es el que nos va a vestir de la salvación. Debemos estar seguros en que Dios es un Dios misericordioso, un Dios de amor, que Él es nuestro aliado poderoso en estas batallas espirituales. Podemos reclamar de ese poder de Dios para poder luchar y vencer en nuestras luchas diarias. También necesitamos tomar armas espirituales, y esas armas espirituales son la Biblia, que es la espada del Espíritu, la palabra de Dios, y debemos estar siempre en oración. Dios nos ha hablado hoy en su palabra y nos ha indicado cuáles son las armas que tenemos. Así que están disponibles para nosotros. No rechacemos estas armas espirituales. Debemos estar muy atentos para usar estas armas permanentemente. Así que el cristiano debe leer la palabra, debe orar todos los días y debemos acostumbrarnos a eso, que eso sea como nuestro ritmo de vida cristiana, siempre en oración, siempre en lectura bíblica, siempre capacitándonos en la escuela bíblica, poniendo atención a las lecturas que otros hacen, también en los cultos. Así que no debemos tomar tampoco como a la ligera lo que es nuestra lucha espiritual, ni pensar que porque Cristo nos dio la victoria nosotros no tenemos que hacer algo. El cristiano no debe estar nunca satisfecho de sí mismo, es que ya yo hice todo el esfuerzo que podía hacer, ya yo hice lo que tenía que hacer, pero en la lucha, porque la lucha sigue, es una lucha de largo aliento, por todo el tiempo, y así Dios nos podrá dar la victoria sobre las fuerzas del enemigo. Muy bien, el próximo martes nuestro hermano Alfredo Cárdenas va a seguir con el tema de la lucha espiritual y nos va a hablar acerca de uno de los enemigos, que es Satanás, y nos va a decir cuál es el verdadero poder que tiene Satanás y qué puede hacer un creyente frente a Satanás con la autoridad que Cristo le ha dado. Así que están todos invitados a conectarse el próximo martes para seguir con este hermoso tema y tema muy útil para nuestro crecimiento, como es la lucha espiritual. Ahora los invito a orar y a poner esta noche en las manos del Señor, y que esta lección ojalá haya sido muy útil
para enseñarnos acerca de lo que es la lucha espiritual. Padre bueno, te damos gracias por lo que tú nos has enseñado. Gracias porque a través de Pablo, Señor, tú nos has enseñado que debemos vestirnos de toda la armadura para poder resistir y habiendo acabado todo estar siempre firmes contra las acechanzas de Satanás. Dios, sabemos que Él es un enemigo que nos amenaza nuestra fe, que quiere desviarnos de tus propósitos, pero hoy hemos sabido, Señor, que tú has dispuesto para tus hijos una armadura espiritual. Debemos estar vestidos de salvación, debemos estar dispuestos y vigilantes siempre contra las acechanzas del diablo. También tú nos has hablado acerca de las armas que debemos tener. No es suficiente tener la armadura, sino que debemos ir y combatir, y estas armas son tu palabra y la oración. Te damos gracias porque sabemos que no nos dejaste caídos, Señor, que un día diseñaste inmediatamente el plan para redimirnos y salvarnos, y que ahora en Cristo, que pagó un precio altísimo, como representante nuestro ganó una victoria para nosotros. Y ahora podemos apropiarnos de esta victoria de Cristo para poder ir confiados a la batalla espiritual, pero no dejando, Señor, nosotros las cosas así. Debemos poner de nuestra parte, poner de nuestro esfuerzo, disponernos, Señor, y esto lo hacemos con la oración constante y leyendo tu palabra. Te damos gracias por esta lección que nos dio armas, Señor, también para luchar en esta batalla espiritual que tenemos contra estos enemigos que quieren desviarnos de tu camino, que quieren, Señor, que no quieren que se cumplan tus propósitos en nuestra vida, que no quieres que hagamos tu voluntad, que sabemos que es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te damos la gloria y la honra a ti, glorioso Hijo de Dios, por lo que hiciste por nosotros, porque tu vida entregaste y fuiste a una cruz para darnos, Señor, el triunfo, para vencer contra el mundo, contra Satanás y contra la carne. En el nombre de Jesús, Dios, queremos darte gracias y quedamos en tu hermosa presencia. Amén y amén.